Bajo el abrasador sol egipcio, una frágil embarcación transporta a un precioso bebé hebreo por el majestuoso Nilo. En un acto desesperado de amor, Moisés es puesto a la deriva, un pequeño faro de esperanza en el contexto del decreto real. El río lleva su carga silenciosa, un símbolo de resistencia en medio del cruel mandato del faraón. Conmovida por la visión del infante, la princesa Vitia decide acogerlo como suyo, alterando el curso de la historia. El destino de Moisés se sella con una sola decisión que le cambia la vida. Moisés encarna la esencia de la realeza egipcia, irradiando vigor juvenil y la promesa de liderazgo. La tierna mirada de Vitia refleja un amor maternal, mientras Seti observa con orgullo paternal, reconociendo la creciente estatura del joven príncipe. El aire crepita con desafíos tácitos, mientras Moisés y Ramsés se enzarzan en una batalla silenciosa de voluntades ante el faraón, bajo la fachada de hermandad. Una tormenta de ambición y celos amenaza con estallar en el corazón del palacio. En medio del trabajo agotador, Moisés llega, su rostro grabado con creciente horror ante el trato inhumano de su pueblo. Los supervisores egipcios, insensibles y despiadados, infligen castigos salvajes, sus látigos crujiendo en el aire como truenos. Moisés, impulsado por una furia justa, interviene para proteger al esclavo indefenso, con los ojos llenos de determinación. En un choque climático de justicia y desesperación, Moisés derrota al opresor, alterando para siempre su destino. El aire del desierto crepita con el peso de una vida arrebatada, mientras Moisés se alza sobre su adversario caído, la gravedad de sus acciones calando hondo. El faraón Seti, consumido por la rabia, se prepara para desatar su ira sobre Moisés por su desafío. En un momento de audaz intervención, Vitia da un paso al frente, protegiendo a Moisés de la inminente furia del faraón. Cada grano de arena susurra historias de dificultades, mientras Moisés deja atrás la jaula dorada de la realeza por una vida de destino incierto. El sol golpea con furia implacable, reflejando la ardiente resolución en el corazón de Moisés, mientras avanza hacia un destino desconocido. Se desarrolla una lucha desesperada mientras las hijas de Jetro, con rostros grabados de determinación, se enfrentan al implacable acoso de los pastores en el pozo. El conflicto se intensifica a medida que el enfrentamiento entre las hijas y los pastores se intensifica hasta convertirse en un tenso enfrentamiento. El destino se entrelaza cuando Moisés toma a Séfora, la hija de Jetro, como su esposa, sellando un vínculo bajo el vasto cielo de Madián. Un arbusto estalla en llamas, un fuego antinatural que consume sin destruir, atrayendo a Moisés al corazón de lo divino. El silencio del desierto se hace añicos cuando la voz de Dios resuena desde el corazón de la zarza ardiente, una declaración que alterará para siempre el curso de la historia. Una revelación divina resplandece en el aire mientras Dios revela su sagrado nombre, IBLHWH, un momento de profundo poder y misterio. Ordenado a regresar a Egipto, Moisés tiene la tarea de liberar a los hebreos de las cadenas de la esclavitud, una misión llena de peligro y esperanza. En un momento suspendido entre la despedida y el destino, Moisés se prepara para confrontar la sombra inminente del faraón en Egipto. En un conmovedor reencuentro en medio del árido paisaje, Moisés se encuentra con su hermano Aarón, su destino compartido grabado en sus rostros curtidos. El peso de generaciones y la esperanza de liberación convergen cuando los hermanos se encuentran, la promesa silenciosa de cambio resonando a través de la antigua tierra. Moisés declara con firmeza: Dios promete liberarnos, encendiendo una chispa de fe en los corazones cansados. Los ancianos de Israel, rostros marcados por el sufrimiento, escuchan atentamente, sus corazones anhelando la promesa de libertad. En medio del esplendor, Moisés declara con resolución inquebrantable: libera a los hebreos. La sala del trono contiene la respiración mientras el clamor resuena, preparando el escenario para un enfrentamiento entre la voluntad divina y el poder real. Ramsés permanece impasible, su determinación endureciéndose como la piedra del desierto, mientras ordena que aumente el sufrimiento de los hebreos
En una demostración de poder implacable, Ramsés, rey de Egipto, aprieta su control, sentenciando a los hebreos a mayores dificultades. La sangre vital de Egipto, ahora un río de sangre, refleja el terror y la desesperación de una nación que enfrenta el juicio divino. El Nilo, que una vez dio vida, ahora un símbolo de muerte, ondea con un brillo siniestro, como si estuviera maldito por los propios dioses. La obstinada negativa de Ramsés resuena con consecuencias nefastas, hundiendo a Egipto en un abismo de sufrimiento. En el corazón del palacio, la voluntad de un faraón se enfrenta al destino de un pueblo. La tierra se retuerce, mientras innumerables ranas engullen cada rincón, convirtiendo los campos, antes pacíficos, en un mar de caos anfibio. En el corazón de la invasión, el terror de lo desconocido se apodera de la tierra, mientras la vida es sofocada por la implacable marea de ranas. La tensión se intensifica cuando Ramsés, arrepentido, retira su promesa, sumiendo a los hebreos de nuevo en la desesperación. El engaño de Ramsés se extiende por el palacio, llenando el aire de traición, mientras la sombra de la opresión se cierne sobre los hebreos. En un instante de traición, la promesa de Ramsés se hace añicos, dejando a los hebreos abandonados y sin esperanza en la tierra de Egipto. La ciudad está envuelta en una oscuridad viva y zumbante mientras desciende la plaga de mosquitos. Cada rincón de la ciudad se convierte en un refugio para el implacable enjambre. El zumbido implacable llena el aire. El pánico estalla cuando la implacable plaga de moscas invade cada rincón, sin dejar escapatoria de su zumbido incesante y su presencia sofocante. La tierra gime bajo el peso de la cuarta plaga, mientras cada superficie se convierte en un caldo de cultivo para el enjambre implacable, señalando la ira de lo divino. El aire se vuelve denso con una amenaza invisible, mientras que el ganado sano sucumbe repentinamente, su vitalidad extinguida por la fuerza invisible. Una ola de muerte arrasa los campos, dejando tras de sí un rastro de quietud y desesperación, un sombrío testamento de la ira divina. Gritos agonizantes resuenan por las calles, antes bulliciosas, mientras el toque de lo divino convierte la carne en un lienzo de sufrimiento. Incluso las orgullosas bestias de carga sucumben, su fuerza falla al llevar la marca de un dios vengativo, su sufrimiento reflejado en los ojos de sus afligidos dueños. Una destructiva tormenta de granizo desciende sobre Egipto, un furioso testimonio del poder divino, destrozando todo a su paso. El implacable aluvión de granizo transforma el paisaje, antes familiar, en una escena de devastación, mientras la tierra gime bajo el peso de la furia divina. Desde el horizonte, una oscura nube de langostas desciende sobre la tierra, una horda insaciable lista para consumir todo a su paso. Mientras las langostas envuelven el campo, se desarrolla una sinfonía de destrucción, devorando cada hoja verde y brizna de hierba en un frenesí de hambre. Tras la plaga, queda un páramo desolado, el campo, antes exuberante, despojado por completo, un claro testimonio de la ira divina. Los vibrantes colores del bullicioso mercado se desvanecen, reemplazados por una negrura que lo consume todo y que extingue la vida y la esperanza. Dentro del opulento palacio, el miedo se apodera del faraón mientras la oscuridad impenetrable se burla de su pretensión divina. La oscuridad silenciosa y sofocante se convierte en una manifestación tangible de la ira divina, aplastando el espíritu de Egipto. El aire crepita con un temor tácito, mientras el palacio se alza al borde de un cataclismo inimaginable. En un momento de cruda profecía, Moisés declara: «Te advierto, Ramsés, sobre la 10ª y última plaga». En medio de una reverencia silenciosa, se sacrifica un cordero, su sangre un símbolo conmovedor de obediencia divina. Con manos temblorosas y fe inquebrantable, la sangre del cordero se aplica a sus puertas, un testimonio de su pacto sagrado. En la silenciosa oscuridad, las sombras danzan mientras el ángel de la muerte arrasa la tierra, dejando dolor y desesperación a su paso. Gritos de angustia atraviesan la noche, mientras familias en todo Egipto son devastadas por la pérdida de sus hijos mayores.
La otrora orgullosa tierra de Egipto se hunde en el luto, su gloria eclipsada por el peso del castigo divino. La silueta de Ramsés, consumida por el duelo, se recorta contra las paredes adornadas con jeroglíficos, donde cada imagen parece burlarse de su desdicha. En el silencio sepulcral del palacio, el eco de su lamento resuena como un grito ahogado en la inmensidad de su reino. Ramsés, con el rostro marcado por una mezcla de derrota y resignación, señala el fin de una era con un sutil, casi imperceptible, asentimiento. El silencioso palacio presencia el paso de una página en la historia, mientras las sombras danzan con una nueva esperanza y una antigua tristeza. Con esperanza y temor, le dan la espalda a siglos de esclavitud, embarcándose en un viaje hacia un destino desconocido. Con el corazón lleno de sueños de libertad, llevan consigo el peso de generaciones, marchando hacia una tierra prometida. En medio del mar de rostros, cada paso que se aleja de la esclavitud resuena con la promesa de libertad, pero el peso de la incertidumbre persiste fuertemente. Un hombre mayor mira hacia atrás al paisaje urbano que se aleja de Egipto. Sus ojos reflejan una mezcla conmovedora de tristeza y liberación. A medida que la multitud avanza, las arenas del desierto susurran historias de transformación, donde una nación renace de las cenizas de la opresión. La furia de Ramsés se manifiesta en su mirada, mientras decide movilizar a su ejército para una cacería despiadada. El eco de su orden resuena en los pasillos del palacio, sellando el destino de los hebreos y desatando la furia de Egipto. Las trompetas de guerra resuenan, anunciando la movilización del ejército egipcio. Una amenaza inminente se cierne sobre los hebreos. Atrapados entre el implacable mar y el inexorable avance de sus perseguidores, la desesperación amenaza con engullir al pueblo hebreo. El mar Rojo se cierne, un gigante silencioso e infranqueable, burlándose de su desesperada situación y amplificando el temor del ejército egipcio que se acerca. En un momento de fe inquebrantable, Moisés levanta su vara, listo para invocar el poder milagroso de Dios sobre las turbulentas aguas. Las aguas se agitan y revuelven, muros de cristal líquido que se elevan a ambos lados, mientras los hebreos comienzan su éxodo desesperado. Bajo la luz divina, el lecho marino aparece, sólido y seco, un testamento del poder que guía su escape de la esclavitud. Los hebreos, un mar de rostros llenos de esperanza y temor, marchan hacia un futuro que una vez se consideró imposible, sus pasos resonando en el colosal corredor de agua. Con los corazones latiendo con fuerza y los ojos fijos en la libertad, los hebreos se embarcan en un peligroso viaje a través del corazón del mar. En la distancia, el implacable ejército egipcio avanza, sus carros resonando con una persecución vengativa. Bajo el sol abrasador, se desarrolla una carrera desesperada contra el tiempo, mientras los hebreos luchan por superar la perdición que se acerca. Un furioso torrente de agua engulle a los soldados egipcios, sus gritos desesperados, tragados por el mar. El otrora poderoso ejército egipcio es aniquilado en un torbellino, sus armas y carros hundiéndose en el abismo. Sus voces resuenan a través del paisaje desolado, una sinfonía de gratitud que llena el aire. Cada nota lleva el peso de sus pruebas pasadas y la ligereza de su nueva libertad. El desierto, antes un símbolo de dificultad, ahora resuena con el himno triunfal de su fe. La sed y el hambre roen sus fuerzas, poniendo a prueba su determinación con cada paso sobre las arenas abrasadoras. El agua se convierte en un espejismo, y la comida en un recuerdo lejano, mientras la desesperación amenaza con engullir sus espíritus. Moisés, con fe inquebrantable, golpea la piedra árida con su bastón, iniciando un torrente de agua vivificante. Una oleada de agua pura y refrescante brota de la roca, transformando el paisaje reseco en una visión de esperanza. La gente, antes desesperada, ahora llena de asombro y alivio, se reúne alrededor del manantial milagroso. Sus rostros reflejan gratitud. A medida que su esperanza disminuye, una intervención milagrosa transforma el cielo, derramando sustento sobre los hebreos hambrientos. En un momento de gracia divina, el maná cubre la tierra,
ofreciendo vida y renovación a los fieles. Con vigor renovado, los hebreos recogen el regalo celestial. Sus rostros reflejan gratitud y asombro ante la providencia de Dios. Josué comanda el ejército hebreo. Su figura un faro de resolución en medio del caos de la guerra. Muy por encima de la refriega, Moisés levanta sus manos en ferviente oración, su silueta un símbolo de intervención divina. El destino de los hebreos pende de un hilo, suspendido entre el choque del acero y el poder de la oración. Con pasos cansados y corazones esperanzados, se reúnen en la base de la montaña, con los ojos fijos en el imponente pico que atraviesa los cielos. Una sinfonía de susurros se eleva desde la multitud, un coro de oraciones y expectativas que resuenan en el aire sagrado. El camino hacia la cima revela un paisaje desolado, donde cada paso acerca a Moisés a lo sagrado. En la cumbre, la conexión entre lo terrenal y lo divino se hace inminente. En un ballet celestial, la mano de Dios desciende, portando las tablas de la ley, cada palabra grabada en piedra y destino. Moisés, bañado en luz celestial, recibe las sagradas tablas, su rostro reflejando asombro. En ese instante, el destino de la humanidad queda grabado en la misma estructura de la existencia. El becerro de oro se alza, un símbolo de idolatría y desafío, atrayendo a los hebreos hacia un abismo de desobediencia y perdición. En un frenesí de idolatría, los hebreos bailan y cantan alrededor del becerro de oro, entregándose a un éxtasis profano que profana la santidad de la montaña. Ante Moisés se desarrolla una escena de frenético culto idolátrico, una cruda traición a la ley divina. En un arrebato de furia justiciera, Moisés hace añicos las sagradas tablas de la ley. Las tablas de la ley se estrellan contra el suelo, simbolizando el pacto roto. En un acto sagrado de renovación, el pacto con Dios renace, un testamento de fe inquebrantable y promesa divina. El aire del desierto crepita con energía divina, un nuevo amanecer que se abre sobre los fieles. La montaña, un testamento del poder divino, se alza majestuosamente, su cima velada en una niebla etérea que insinúa el encuentro sagrado que le espera a Moisés. Con solemne anticipación, Moisés asciende, su figura silueteada contra el cielo radiante, encarnando una peregrinación sagrada hacia la revelación divina. El horizonte del desierto se extiende sin cesar, cada grano de arena un recordatorio silencioso de su penitencia impuesta. Condenados a vagar por 40 largos años, su destino se entrelaza con la desolación del desierto, donde cada día se convierte en una prueba de fe y resistencia. Con el corazón apesadumbrado, los espías regresan del viaje, cargados de presagios sombríos que amenazan con extinguir la fe del pueblo. El desaliento se extiende como una sombra sobre el pueblo, mientras los informes negativos de los espías amenazan con enterrar sus sueños de una tierra prometida. En un momento de fatídica desobediencia, Moisés golpea la roca con un arrebato de ira, desafiando el mandato divino. Un torrente de agua brota, un acto de desafío convertido en milagroso, pero cargado de consecuencias invisibles. El desierto es testigo del impresionante poder desatado, un crudo recordatorio tanto de la gracia divina como de la falibilidad humana. La voz de Dios resuena con una profecía agridulce. No podrás entrar en ella. La tierra se despliega ante Moisés, un tapiz vibrante de sueños para siempre fuera de su alcance. El peso de 40 años guiando a su pueblo se posa sobre Moisés mientras exhala su último aliento. Solo en la cima de la montaña, Moisés cierra los ojos, abrazando la eternidad. Con el peso del liderazgo sobre él, la mirada de Josué recorre la multitud. Sus ojos reflejan tanto resolución como la desalentadora tarea que tiene por delante. En el corazón del desierto, los hebreos se reúnen, sus rostros grabados con una mezcla de esperanza e incertidumbre, esperando la orden de Josué. Bajo el sol implacable, comienza un nuevo capítulo mientras Josué se prepara para guiar a su pueblo a través de las pruebas del desierto. Al frente, Josué se erige como un faro de determinación, con la mirada fija en el horizonte, encarnando las esperanzas y los sueños de generaciones. En una sinfonía de fe y destino, la antigua promesa a Abraham resuena a través de los siglos,
guiando sus pasos hacia una tierra de leche y miel.